Un saludo, amantes del misterio. Existen historias que nunca debieron ser contadas y secretos que las sombras del tiempo se han encargado de proteger con celo. Hay lugares marcados por lo inexplicable, donde las leyes de nuestra realidad parecen no tener vigencia y donde el silencio oficial oculta verdades que podrían estremecer los cimientos de nuestra seguridad. Te invito a que te prepares para un viaje hacia lo desconocido, hacia ese rincón de la memoria donde el miedo y la fascinación se dan la mano. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato de luces en el cielo o figuras en la oscuridad, es un desafío a tu intelecto y a tus creencias más profundas. Cruza con nosotros el umbral y atrévete a mirar lo que se esconde detrás de la versión oficial. El misterio te espera. No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Bienvenidos a un nuevo viaje por el umbral de las sombras. Os invitamos a cruzar con nosotros la tenue línea que separa la historia conocida de la historia que se nos oculta, la que yace enterrada bajo el velo del tiempo. Hoy nos sumergiremos en un enigma que nos llega desde las profundidades de la noche extremeña, un caso que sin duda cambió la vida de las personas que fueron testigo de aquel hecho insólito. Permitidme ser vuestro guía por los senderos de una noche de otoño que, para la historia de España, se ha convertido en un abismo de preguntas sin respuesta. Viajemos a la madrugada del 12 de noviembre de 1976 en la base aérea de Talavera la Real, cerca de Badajoz. En el frío y la penumbra, dos jóvenes soldados, José María Trejo y Juan Carrizosa, se encontraban de guardia. No solo vigilaban el polvorín, sin saberlo, se erigían como los protagonistas de un drama que trascendería la lógica y el entendimiento humano. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? El silencio de la noche, ese manto que todo lo cubre, fue el primero en romperse. No por un sonido terrestre, sino por una señal del otro lado del velo. La radio de la garita se llenó de un silbido agudo y penetrante, un sonido que, según Trejo, se clavaba en los oídos y les provocaba una presión insoportable en la cabeza. Las comunicaciones quedaron mudas, como si un poder invisible hubiera cortado todo lazo con el mundo exterior. A este primer acto de la función le siguió un apagón total del perímetro de la base. Las luces, esas fieles guardianas de la noche, se extinguieron y la oscuridad se volvió tan densa que se podía palpar. Pero el miedo no llegó solo para los soldados. El perro pastor alemán de la garita, un animal de guardia llamado Nerón, se convirtió en el primer testigo de lo inaudito. El animal, entrenado para la calma y la obediencia, comenzó a gemir, a mostrarse inquieto, tirando de su correa con desesperación. Era como si sus sentidos agudizados percibieran una presencia que aún era indetectable para los humanos. Ante la avalancha de sucesos inexplicables, los soldados, armados con sus subfusiles Z-62, decidieron abandonar la seguridad de su garita. Se adentraron en la noche, siguiendo un instinto de supervivencia que los empujaba a inspeccionar los alrededores. Fue entonces cuando el segundo acto del drama se manifestó en forma de un ruido de ramas que se quebraban en una zona de eucaliptos cercana. Un sonido grave y lento, que delataba el movimiento de algo de un tamaño considerable. En un acto de coraje forzado por la necesidad, los soldados liberaron al perro. Nerón corrió valientemente hacia la dirección del ruido, pero lo que regresó no era el mismo animal. Volvió tambaleándose, desorientado, como si estuviera mareado, y según algunos relatos, incluso con el pelo chamuscado en algunas zonas. Este detalle, lejos de ser un pormenor, es una de las evidencias más poderosas del caso. Demuestra que lo que acechaba en la oscuridad tenía una presencia física y un efecto tangible en el entorno, capaz de afectar a un ser vivo. Lo que vino a continuación es el punto culminante de este relato, el instante en que el misterio se hizo carne. Al doblar una esquina del barracón de combustible, se toparon de frente con una figura a unos 15 metros de distancia. Era un ser que desafiaba cualquier descripción conocida. Una entidad de unos 3 metros de altura, de complexión gruesa y corpulenta, envuelta en una luz verdosa fosforescente que parecía emanar de su propio cuerpo. Su cabeza era pequeña en proporción al cuerpo, con una forma que les recordó a un casco de aviador ajustado. No tenía rasgos faciales distinguibles. Lo más enigmático de su anatomía era su postura, las manos extendidas en forma de cruz, un gesto que los soldados interpretaron como amenazante. La figura no se movía, se mantenía estática, flotando ligeramente sobre el suelo, como si no estuviera sujeta a las leyes de la gravedad.
El pánico se apoderó de ellos. José María Trejo, paralizado por el terror, intentó disparar su arma, pero el silbido ensordecedor que habían escuchado antes se agudizó de tal forma que lo derribó. Trejo cayó desplomado, perdiendo el conocimiento, víctima de una fuerza que no podía entender. Pero el sargento Hidalgo y Juan Carrizosa, aunque aterrados, no se desvanecieron. Abrieron fuego, disparando entre 40 y 50 proyectiles con sus Z-62 contra la figura. Las balas impactaban en el ser, pero en lugar de herirlo, la luz verdosa se intensificaba, volviéndose más brillante. La figura era impermeable a la agresión humana. Finalmente, y de forma tan abrupta como apareció, el ser se desvaneció en el aire, dejando a los soldados solos en la noche con sus almas marcadas por el terror. Lo que para un observador externo podría parecer un simple desmayo por el pánico, para él tuvo un significado mucho más complejo y providencial. José María Trejo siempre pensó que la caída que lo derribó ante la presencia del ser, lejos de ser un momento de debilidad, fue lo que le salvó la vida. Mientras el intenso silbido lo hacía perder la conciencia, sus compañeros, el sargento Hidalgo y Juan Carrizosa, comenzaron a disparar sus armas frenéticamente. Trejo notó, incluso en ese estado de colapso, cómo las balas pasaban volando por encima de él. Desde su perspectiva, el ser no solo lo derribó con su energía, sino que, de forma enigmática, lo apartó de la línea de fuego de sus propios compañeros, evitando que lo hirieran por accidente en el caos de ese momento. Para él, ese acto fue una especie de salvación, una extraña forma de protección por parte de la misma entidad que le estaba aterrorizando. Este detalle es fundamental porque añade una capa más de enigma al caso. ¿Fue la caída una reacción del cuerpo de Trejo al miedo y al impacto del sonido, o fue una acción deliberada de la entidad para inmovilizar a un testigo, y de paso, evitar que fuera herido por sus compañeros? Es una pregunta que permanece en la penumbra, una de las muchas que rodean esta historia y que demuestran lo extraordinario del encuentro. Según su testimonio, después de que él cayera desplomado y sus compañeros dispararan, la figura de 3 metros, envuelta en esa luz verdosa, no se movió, no corrió, no desapareció de forma gradual. Simplemente se desvaneció de golpe, como cuando apagas una televisión de las antiguas. El ser se convirtió en un punto de luz que se encogió sobre sí mismo hasta desaparecer por completo, dejando un vacío en el lugar donde había estado. Esta descripción es de suma importancia por varios motivos. La comparación con un televisor antiguo sugiere una manifestación de tecnología o un fenómeno físico que no pertenece a nuestro entendimiento actual. Es como si el ser, o la energía que lo rodeaba, funcionara bajo principios distintos a los de la materia orgánica conocida. Además, confirma la naturaleza del fenómeno. Este tipo de desaparición repentina y sin rastro es un patrón común en muchos avistamientos de ovnis y encuentros con entidades anómalas. Refuerza la idea de que la figura no era un ser humano, un animal, ni un objeto convencional. A la mañana siguiente, el Ejército del Aire puso en marcha una investigación oficial. El comandante de la base ordenó que más de 50 soldados peinaran la zona palmo a palmo en busca de pruebas. Se buscaban los casquillos de bala que los soldados habían disparado y los agujeros de los proyectiles en la tapia o en los edificios cercanos. El resultado de la búsqueda fue la prueba más sólida, y a la vez, la más desconcertante de todas. No se encontró ni un solo casquillo ni un solo impacto de bala. Es como si las balas y la munición se hubieran evaporado en el aire. La lógica se enfrentaba a un muro infranqueable. ¿Cómo podían haber disparado los soldados y que no quedara rastro físico de ello? Este hecho convirtió al caso en un enigma que escapa a toda explicación racional. El caso de Talavera la Real, sin embargo, no fue un evento aislado. Forma parte de un tapiz de sucesos anómalos que se entrelazan en la historia reciente de nuestro país. En 1967, los pilotos de un avión militar que se dirigía a la base avistaron un objeto extraño con un aspecto cambiante sobre la localidad cacereña de Montánchez. En 1975, un controlador de la torre de la propia base detectó anomalías en el radar, lo que llevó a abrir un expediente que, como de costumbre, se cerró sin conclusiones. La historia de Trejo es un testimonio vivo del impacto de estos encuentros. Tras caer desplomado, estuvo en un estado de shock tan profundo que algunos relatos lo describen como un coma de 13 días. Al despertar, sufrió secuelas como problemas de visión y audición y un trauma psicológico que lo acompañó toda su vida. El expediente desclasificado por el Ministerio de Defensa en 1997 confirma que el Ejército del Aire se tomó el caso con la seriedad que merecía,
aunque la falta de respuestas definitivas lo dejó clasificado como un fenómeno no explicado. Los ufólogos, por su parte, han tejido diversas teorías para tratar de dar sentido a lo ocurrido, desde la visita de un ser extraterrestre con un campo de fuerza que desintegró los proyectiles, hasta la posibilidad de que fuera un ser interdimensional que entró y salió de nuestra realidad, dejando a su paso la evidencia desvanecida y el trauma en la conciencia de los testigos. El caso de Talavera la Real es más que un simple avistamiento. Es un desafío a nuestra comprensión de la realidad, un recordatorio de que existen fenómenos que no encajan en nuestra visión del mundo y que, a pesar de los años, siguen proyectando su sombra de misterio sobre una noche de 1976 en la que dos soldados se toparon con lo desconocido. Y así llegamos al final de este relato. Agradecemos que nos hayáis acompañado en este viaje a través de los recovecos de uno de los casos más fascinantes y enigmáticos de nuestra historia reciente. El incidente de la base aérea de Talavera la Real es mucho más que un simple avistamiento. Es un relato que nos invita a cruzar el umbral de lo conocido y a adentrarnos en esa sombra que se proyecta sobre nuestra realidad. Hemos desgranado cada detalle de aquella noche, desde el pánico de los soldados y el misterioso comportamiento del perro, hasta la desaparición del ser y la inexplicable ausencia de pruebas físicas. Pero nuestra labor no termina aquí. Os invitamos a que este relato sea solo el punto de partida para vuestras propias investigaciones. Cuestionad, buscad, leed los informes desclasificados y escuchad a los testigos. Solo así podréis forjar vuestras propias conclusiones sobre lo que realmente ocurrió. Si os ha apasionado esta historia, os animamos a que os suscribáis al canal y a que activéis la campana de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vuestros comentarios son el motor que nos impulsa a seguir explorando estos misterios. Recordad que cada domingo, a las 8, hora de Madrid, tendréis un nuevo vídeo para seguir investigando juntos. Hasta el próximo vídeo, en el que volveremos a desafiar los límites de la realidad. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por acompañarnos por este viaje a través del umbral de las sombras. Cada domingo, a las 8, una nueva historia te estará esperando en la penumbra. Aunque, si tu curiosidad y sed por el misterio no soporta el silencio, aquí te dejamos otros 2 relatos que susurran desde las sombras para acompañarte en la espera.